Hola inspectores, el día de hoy vamos a hacer la socialización de cambio de 6 documentos. Con respecto a los documentos que se manejan con el distribuidor, hicimos modificaciones en la carta de autorización de revisión periódica residencial, carta de autorización de revisión periódica comercial, a la carta de autorización de revisión previa residencial y a la carta de autorización de revisión previa comercial. Los documentos que manejamos como organismo independiente, hicimos la modificación al contrato de prestación de servicio e instalaciones en servicio RC26 y al contrato de prestación de servicio e instalaciones nuevas RC27. Carta de autorización, revisión periódica. Esta es la carta que se maneja con los clientes del distribuidor. En la parte superior tenemos que se eliminaron los logotipos que se tenían en la anterior carta, se puso el logo de Certirred, se puso el título y es importante que observen que se puso un cajinete para la fecha, dirección y la localidad. Este es uno de los cambios más notorios en el documento. Otro cambio muy importante es que ya el documento consta de 2 páginas, tanto la página posterior y anterior. En la página posterior se agregó este texto importante que es para informar al usuario. Este texto tiene información relacionada que debe permitir el ingreso a todo el inmueble, también debe permitir el ingreso al Organismo Nacional de Acreditación, en los casos donde se debe ingresar a hacer las atestaciones. También se puso información relevante a qué pasa si la instalación queda con defectos críticos, con defectos no críticos, los plazos, la reparación y cualquier modificación que le haga la instalación posterior a la emisión del documento queda invalidado. Esta información quedó en la parte posterior. Es muy importante que tengan en cuenta que aquí se ingresa el número de las cuotas. Para este caso de revisiones periódicas residenciales, el máximo es de 48 cuotas. Para la carta de autorización de revisión periódica comercial tenemos los mismos cambios en el encabezado, fecha, dirección y localidad en la parte superior. Paso a tener también 2 páginas. Tiene la misma información de la presentación anterior en cuanto a qué hacer cuando se encuentra la instalación con defectos críticos, no críticos, plazos, reparación. También se incluyen los textos en donde informa al usuario que debe permitir el ingreso a todo el inmueble y también que debe permitir el ingreso a ONAC en caso de que se necesiten hacer atestaciones. Es importante que tengan en cuenta que el número máximo de cuotas para las instalaciones comerciales es de 6. Carta de autorización, revisión previa residencial. Esta es la carta que utilizamos para la inspección de redes nuevas. Tenemos cambios en el encabezado. Ustedes van a poder diferenciar las cartas porque en el título trae revisión previa residencial. Lo mismo quedó fecha, dirección y localidad en la parte superior. Pasó a tener 2 páginas. En la página posterior tiene la siguiente información, varía un poco con respecto a la de revisión periódica porque acá hay una información que no aplica. Ustedes ya saben que cualquier instalación nueva a la que se le encuentre un defecto, bien sea crítico o no crítico, no puede quedar en servicio, entonces hay información que no es relevante para este caso. Deben tener en cuenta que para revisiones previas residenciales el máximo de cuotas son 48 cuotas. Carta de autorización previa comercial. Tenemos también cambios en el encabezado, fecha, dirección y localidad quedaron en la parte superior, así como el logo de la empresa. Pasa a tener 2 páginas. La diferencia acá principal con la carta de previa residencial es que en la previa comercial el máximo de cuotas es 6. Tenemos la información importante para el usuario que es relevante pues para las instalaciones nuevas. Eh, Importante tener en cuenta que el contrato de prestación de servicio de instalaciones en servicios residenciales comerciales RC26, este es el formato que se emplea cuando realizamos revisiones periódicas como independientes. Es muy importante que tengan claro que en el Valle del Cauca estamos actuando con vínculo con el distribuidor,
por eso se deben emplear las 4 cartas anteriores, pero en el resto del país en donde tenemos operación se debe emplear este contrato de prestación de servicios. ¿Cuáles son los cambios más notables en este contrato? Dentro de las cláusulas, antes se tenían unos numerales, arrancaban desde el 1, 2, 3, etcétera. Esos numerales pasaron a ser literales, A, B, C o D. Otro cambio importante es que en la cláusula C se agregó este texto en donde se informa al usuario que debe permitir el ingreso a la totalidad de la instalación y que si estamos en compañía en ONAC también debe permitir el ingreso al grupo evaluador, al predio. También se hizo una modificación pequeña, se agregó la palabra NIT en caso de que la revisión vaya a ser firmada por un representante legal o una persona jurídica. ¿Listo? Eh, Contrato de prestación de servicio, instalaciones nuevas, residenciales y comerciales RC27. Este documento tuvo también los mismos cambios, se quitaron los numerales y pasaron a ser literales en todo el documento. Otra modificación importante es que en la cláusula número 1, el objeto del contrato, se desagregó la información de las edificaciones nuevas, existentes o redes reformadas. Antes teníamos toda la información compilada en un solo párrafo y es necesario tener esa diferenciación en cuál es la documentación que se requiere para una instalación residencial o comercial en una edificación nueva, cuál es la documentación que se requiere para las edificaciones existentes, residenciales o comerciales, y cuál es la documentación que se necesita para instalaciones residenciales o comerciales que han sido objeto de una reforma. Ustedes ya saben que cada uno de este tipo de clasificación requiere una documentación diferente. En la cláusula 7 se agregó el texto que les mencionaba en la presentación pasada, en donde se informa que se debe permitir el ingreso a toda la instalación y debe permitir el ingreso al equipo de auditoría de ONAC en caso de que esto se requiera para realizar atestaciones o en general para el ingreso a los predios. Se agregó también el NIT cuando se necesite firmar por parte de una persona que haga una representación jurídica. Antes de finalizar, para resumir, tenemos que las primeras 4 cartas son las que utilizamos con el distribuidor y en aquellas zonas donde tenemos vínculo con la gasera, y los dos últimos formatos que son los contratos RC26 y RC27 son los que empleamos cuando prestamos servicio en otras zonas del país en donde no tenemos vínculo contractual con los distribuidores. Entonces es muy importante que tengan eso en mente. Seguimos manejando las mismas cartas en las zonas operativas con el distribuidor, y para los inspectores que trabajan en departamentos donde no tenemos vínculo con el distribuidor, vamos a trabajar con los formatos RC26 y RC27. Muchas gracias.